La pedagogía del alma en modo virtual. Mi Colegio del Alma. Hola a todos, un saludo muy especial. Hoy vamos entonces a estudiar lo que es la perspectiva paralela a un solo punto de fuga. Vamos a elegir un dibujo que es algo muy tradicional en nuestros hogares, en nuestras casas, que es una habitación y los elementos que la constituyen. Entonces recordemos que vamos a elaborar primero una línea acá en toda la mitad que hace las veces de nuestra línea de referencia. También vamos a colocar aquí lo que es la línea de horizonte, que es donde está establecido o ubicada nuestra visual, o sea, el foco principal de lo que estamos elaborando. ¿Para qué? Porque a la vez vamos a hallar el punto de fuga. Recuerden que es un solo punto de fuga y aquí lo encontramos en ¿dónde? En toda la mitad. Entonces ya tenemos estos pasos importantes para hacer lo que es el ejercicio de hoy. Entonces vamos a hacer acá en la parte del fondo de esta área, vamos a colocar un cuadrito el cual va a tener las siguientes medidas. Va a tener 7 centímetros así, en esta posición, 3.5 para este lado y 3.5 para este. Luego vamos a subir hacia acá 5 centímetros y lo mismo a este lado, 5 centímetros. ¿Para qué son estas medidas? Pues para menos tener una longitud más exacta de lo que estamos elaborando. Entonces tenemos acá 5 centímetros de alto. Sumadas estas dos longitudes, entonces nos da 7 centímetros. Así logramos tener un rectángulo en la parte más lejana del dibujo. ¿Para qué? Para que luego, desde el punto de fuga, logremos proyectar esas líneas por los vértices de ese cuadro. Esto es en la habitación la parte del fondo de ella, una de las 4 partes de la habitación. Entonces aquí estamos proyectando estas líneas y que pasen por cada uno de los vértices que hemos elaborado de ese cuadrito. Ahí están las medidas. Recordemos que estas líneas las vamos a trazar suaves porque luego las tenemos que borrar. Listo, entonces luego, después de que tenemos este cuadrito al final, vamos a medir desde el punto de fuga hasta acá, hasta abajo, vamos a medir 12 centímetros. De aquí hasta acá vamos a medir 12 centímetros. Ya podemos empezar a borrar estas medidas, las cuales pues ya no las necesitamos más y así no nos confunde en el dibujo. Entonces recordemos, 12 centímetros desde el punto de fuga hacia abajo hasta aquí, porque hasta acá vamos a encontrar una línea la cual vamos a unir esta proyección con esta de aquí. Vamos a unir estas dos proyecciones de aquí hasta acá con esta, lo mismo acá verticalmente unimos y lo mismo acá en la parte superior. Estaba más proyectada bien derecha a 90 grados, bien derechita a 90 grados y lógicamente esta con esta. Esta sería la parte de la cercanía del dibujo que estamos estableciendo. El fondo, esta es la parte cercana y estas son las laterales. Entonces aquí estamos elaborando lo que es el espacio o contorno de la habitación. Continuamos entonces ya definiendo otros tipos de líneas que van en este dibujo. Vamos a elaborar lo siguiente, es decir, vamos a borrar estas líneas que ya no necesitamos por el momento, puesto que nos puede afectar la visión del dibujo en general. Eso sí, vamos a dejar acá nuestro punto de fuga, que es el que más nos interesa, la ubicación del mismo, para poder seguirlo proyectando desde ahí. Entonces tenemos así. Vamos a elaborar entonces el elemento más importante de una habitación, que viene siendo la cama. Vamos a coger de nuevo desde el punto de fuga y vamos a centrar una línea acá en esta parte.
aquí, de aquí hasta acá. Vamos a centrar esta línea. Dejamos un espacio prudente entre esta vertical y esta línea que acabo de trazar, y lo mismo entre esta línea que acabo de trazar y esta otra línea, espacios prudentes. Vamos a mirar cuánto tiene esta línea que trazamos. Tiene 3.5 centímetros para que tengamos una idea más exacta de cuánto tiene esa línea. Pasamos a lo siguiente. Vamos a trazar verticalmente una línea suave desde aquí hasta esta línea de abajo, que hace las veces del rincón entre la pared y el piso, y aquí a este lado la trazamos solo hasta la mitad, o sea, hasta aquí, de manera suave, porque ahorita pues vamos a repintar más adelante. Posteriormente vamos al punto de fuga de esta forma, y desde el punto de fuga venimos que pase por esta línea que llegamos o hicimos hasta la mitad y proyectamos hasta acá, de esta forma, así. Entonces aquí hemos elaborado el área de lo que corresponde a la cabecera de la cama. Posteriormente vamos a trazar una línea de aquí, donde acabamos de ubicar este segmento, hasta acá, para poder hacer el resto del cuerpo de la cama. ¿Cuánto tiene esa medida ahí? Vamos a darle una medida exacta de 7 centímetros. De aquí a acá hay 7 centímetros. Listo. Entonces vamos a ir definiendo líneas. Esta de acá la definimos. Esta de acá la definimos un poco más. Estos 7 centímetros también los definimos de una vez. 7 centímetros. Vamos borrando ya líneas que luego ya no vamos a necesitar, porque esto nos puede afectar la visual del dibujo. Entonces luego vamos al punto de fuga y una línea que pase originada desde el punto de fuga y que pase por acá, para poder hacer el resto del cuerpo a la cama. Ahora, ¿cómo sabemos hasta dónde llega esta línea? Pues sencillo, nos ubicamos la regla de esta manera y buscamos esta intersección o este encuentro de líneas entre esta y esta. Entonces la proyecto hasta acá y hasta ahí sabemos a dónde llega. Entonces quedaría de esta forma, así. Obviamente después vamos a terminar aquí el elemento para que tenga una mejor forma, así. Entonces aquí ya empezamos a conocer y a ver mucho mejor el cuerpo de la cama que estamos elaborando. Esta vendría siendo la altura de la cama. Vamos a hacer en la parte inferior, que serían las patas. Entonces aquí vamos a medir 1 centímetro y aquí vamos a medir otro centímetro. 1 centímetro. Entonces vamos luego a medir cuánto tiene esto. Eso tiene 4 centímetros y solamente vamos a utilizar la mitad, o sea 2, para saber entonces más o menos cuánto tienen las patas. Así, de esta forma, 2 centímetros. Listo, entonces proyectamos hasta acá y estamos básicamente cerrando lo que es el elemento que estamos dibujando, en este caso la cama. Aquí podemos hacer lo siguiente: vamos a hacer unas líneas como para que se identifique mejor el dibujo que estamos realizando. Lo mismo acá, si queremos pues hacerle todos esos elementos, ya es decisión o decoración o creatividad de cada uno. Aquí estamos elaborando estos elementos. Bueno, entonces ahora vamos a darle profundidad a esto, es decir, vamos a darle la profundidad aquí a la parte de las patas, en donde vamos a subir en esta parte de acá diagonal 5 milímetros. Aquí hay 5 milímetros. Entonces 5 milímetros desde esta parte que se proyecte hacia el punto de fuga. Miren, estamos usando el punto de fuga. Entonces hacemos este grosor y lo mismo acá, utilizando que el punto de fuga. Lo mismo. Aquí se ve un poco más angosto que acá, pero es debido a la posición del punto de fuga. Miren, esta parte, este grosor dirigido al punto de fuga y este grosor dirigido al punto de fuga. Posteriormente, ¿qué le hacemos? Vamos a sombrear o a achurar para darle sombra a lo que es la parte oculta de este dibujo. Ya podemos luego ir borrando estas medidas para que no nos afecte la visual del dibujo que estamos realizando. Listo.
Para darle un complemento a la cama tenemos que tener en cuenta que esto tiene obviamente un grosor. Entonces el grosor lo podemos elaborar de esta manera. Recuerden que todo va al punto de fuga. Miren, aquí elaboramos el grosorcito al punto de fuga. Entonces le damos la sombra para que se vea más elaborado, y así podemos repasar estas líneas, ¿sí? Para darle como más realce al dibujo. Ya si le queremos entonces decorar la parte de la cama, podemos hacer esto, es decir, una margencita para decorar lo que es la cabecera de la misma, y así sucesivamente. Aquí pues iría, si le queremos hacer las líneas que corresponden al tendido, se puede hacer de esta forma. Entonces aquí tenemos el elemento que iniciamos, que es la cama. Listo, entonces ahí tenemos. Posteriormente vamos a pasar a lo que es una cómoda aquí. O antes podemos realizar un cuadrito que puede ir puesto encima de la cama. Hacemos lo que hicimos anteriormente. Vamos a ubicar una línea acá más o menos centrada, un espacio prudente entre esta línea y esta de acá, lo mismo aquí, y proyectamos hacia arriba de esta forma, porque ahí vamos a colocar un cuadrito, un cuadro, y así entonces en esta posición. Si queremos darle una medida exacta, podemos encontrar de que esta línea tiene 3 centímetros de aquí a acá. Entonces, ¿qué elaboramos? Trazamos una línea dejando un espacio prudente entre a los lados, un espacio prudente aquí, otro espacio prudente acá, 3 centímetros, y que pues vaya a la par con lo que es el ancho de la cama. Luego entonces vamos a hacerle el grosor a ese cuadrito. Lo hacemos de esta forma, lo mismo que hemos elaborado con anterioridad, hacerle el grosor. Entonces, ¿cómo sabemos que es el cuadro? Simplemente hacemos esto. Le podemos hacer las montañitas para identificar entonces que es un paisaje, o lo que ustedes quieran colocar allí, ¿no es cierto? Ya depende de lo que quieran colocar en este cuadrito, sea un abstracto o un paisaje. Listo, ya tenemos 2 elementos del mismo cuarto. Ahora vamos a hacer acá un roperito, que es lo que viene a ser complemento de este dibujo. Entonces vamos a trazar una línea de esta forma, ¿sí? Vertical, que pase y que llegue hasta acá, hasta esta esquina, así como hicimos aquí la parte anterior de la cama. Aquí lo vamos a hacer también, una línea vertical que llegue hasta esta esquina. Trazamos así, vamos a medir aproximadamente unos 2 centímetros. Llego hasta acá y volteo 2 centímetros, y esta línea la podemos dejar en 5 centímetros. Cuando ya tenemos entonces estos 5 centímetros, se llegan hasta esta esquina y 2 que he girado hacia acá, pues simplemente vamos a enviar esto al punto de fuga, esta esquina al punto de fuga y esta también al punto de fuga. Recordemos que estamos aquí trazando suave porque ahorita tenemos que borrar. En esta parte inferior simplemente proyecto suave, y aquí proyecto suave, porque ya donde se encuentran es la parte lateral del dibujo que estamos realizando. Entonces simplemente ya sé que debo repintar aquí de esta forma. Entonces aquí también debe tener 2 y aquí también debe tener 5. Nos faltaría proyectar esta parte de aquí. Proyectamos suavecito esa parte de acá. Vamos a ver qué longitud tiene ese cajonero que estamos realizando ahí. Vamos a darle una longitud de 5 centímetros también, de 5, o sea, de aquí hasta acá, sobre esta línea, podemos dejarlo en 5 centímetros, 5 centímetros. Entonces luego hacemos esto, incluso lo podemos dejar un poquitico menos, que no nos quede tan largo. Entonces lo podemos dejar en 4 centímetros, suficiente. Entonces donde nos dio 4 centímetros, vamos a trazar una línea horizontal pequeña de aquí hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Porque la proyección nos dice que hasta ahí llega, es la parte superior del ropero que estamos haciendo, y aquí basta con cerrar. Ahí estamos cerrando.
Posteriormente, ¿qué hacemos? Vamos a borrar estas líneas de acá para que no afecte nuestro dibujo y vamos a proyectar esta esquina de acá o este vértice acá hacia abajo verticalmente hasta encontrarnos esta proyección inferior. Entonces básicamente aquí estamos cerrando la parte entonces del cajonero. Vemos una parte lateral y vemos otra parte frontal y la parte superior. Entonces lo que de aquí a acá se halló o lo obtuvimos proyectando desde esta proyección que habíamos tomado y la de abajo. Ya podemos entonces borrar estas medidas o estas líneas extras que ya pues no las necesitamos y que no nos vayan a afectar la visual. Posteriormente vamos a seccionar, si esto es un ropero, lo que corresponde a unas lineecitas que nos hacen las veces de los cajoncitos. Entonces hemos sacado así aleatoriamente una medida, pero casi que seccionada de igual forma, y proyectamos líneas así de esta forma. Estamos proyectando líneas de esta forma. ¿A dónde? Al punto de fuga. Miren, cada uno de los segmentos van al punto de fuga, van al punto de fuga, todos, porque es el punto de fuga el que nos está dando aquí la dimensión. Punto de fuga, así de esta forma. ¿Hasta dónde llega? Hasta aquí. Entonces vamos a definir el límite de esas líneas que acabamos de trazar. Aquí ya le podemos dar un realce en la línea para saber entonces cuál es el área que estamos elaborando, así de esta forma. Entonces vamos a repintar para dejar definida esta parte. Listo. Recuerden que estamos jugando siempre con el punto de fuga y lo mismo acá. Entonces aquí nos queda elaborado lo que es el ropero, que es uno de los elementos también que constituyen la habitación. Aquí hemos colocado entonces estos punticos que interpretan que es donde se abren los cajones. Vamos a borrar estas líneas ya que obviamente no las necesitamos y vamos a empezar a oscurecer las líneas que quedan definidas. Por ejemplo, esa de ahí, esta pequeña de acá, esta otra de acá que ya es visible, e incluso ya debajo de la cama encontramos esta totalmente que es visible y esta pequeñita por allá debajo que es visible. Acá arriba podemos entonces ya repintar esta línea que va en la parte superior o del techo de la habitación y lo mismo acá. Listo, lo mismo acá para darle realce al fondo de la habitación. Listo. Vamos a hacerle acá en la parte superior de este elemento un televisor, el área de un televisor. Entonces vamos a dejar un espacio prudente entre esta línea y arriba, un espacio prudente de 2.5. Entonces vamos a retener esa línea, un espacio calculado más o menos y otro espacio calculado, pero con el propósito de dejar acá una línea de 2.5. Entonces los dos extremos de esa línea, de nuevo, como lo hemos hecho anteriormente, lo mandamos ¿a dónde? Al punto de fuga. ¿Enviado a dónde? Al punto de fuga. ¿Hasta dónde la podemos dejar? Pues más o menos hasta acá. Calculamos esta medida y hasta aquí lo podemos dejar, que nos quede tampoco muy largo. Entonces hasta ahí llega esa figura. Vemos que aquí la visual nos muestra que es mucho más grande en comparación a esta línea. Ambas son paralelas pero tienen la misma longitud, solo que en perspectiva pues ya no se ve así, pero en la realidad debe tener la misma longitud. Entonces esto hace las veces de otro elemento que es un televisor de esos grandes, ¿cierto? Pantalla plana. Entonces aquí le estamos haciendo el grosor, ¿sí? Que se achura, entonces ahí nos queda de esa forma. Entonces ya tenemos otro elemento, el cuadro, la cama, el ropero o la mesita, tenemos el televisor. Entonces vamos a hacerle otro detalle importante. El detalle que sigue es el detalle de piso. O sea, ¿cómo vamos a identificar esta zona de acá? La vamos a identificar de la siguiente manera. Vamos a proyectar desde el punto de fuga unas líneas así, ¿cierto? Que atraviesen de esta manera desde el punto de fuga. Vamos a sacar una medida pues aleatoria, pero por lo menos
que sea equidistante, o por lo menos como que nos quede bien elaborado, como una medida estándar entre los espacios de las líneas de las baldosas. Eso es lo que queremos realizar. Entonces, que sea estándar esa medida, o que sea entonces calculada pero que se vea bien. Entonces miren que cada una de estas líneas salieron ¿de dónde? Desde el punto de fuga. Ahora, para darle una visual mucho más real, vamos a trazar unas lineecitas así, calculando también de que arranca o inicia pequeño, pero a medida que nos vamos acercando acá al plano cercano, se va agrandando el espacio, como vemos acá, pequeño, y va creciendo el tamaño. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta llegar aquí y poder encontrar lo que es la visual de las baldosas. Aquí se ven más grandes, y a medida que se va uno alejando, pues se ven viendo más pequeñas. Posteriormente vamos a colocarle en el fondo, vamos a hacer lo que es la puerta de la habitación. Entonces calculamos una medida, por lo menos este ancho puede tener 1.5, ¿sí? 1.5, y aquí damos una margen prudente, y aquí bajamos entonces solo hasta acá, porque el resto del cuerpo de la cama pues no nos deja ver la puerta. Le hacemos acá la perilla o la perita con la que se abre la puerta, y le hacemos la margencita del marco de la puerta. Ahí podemos entonces encontrar, o podemos ver nuestro trabajo, que fue una habitación con 1, 2, 3, 4, 5 elementos dentro de ella, e incluyendo el suelo. Tenemos el plano de lejanía y tenemos el plano de cercanía. Bueno, entonces esperemos puedan realizar satisfactoriamente este ejercicio y me lo puedan enviar para su respectiva revisión. Bueno, un abrazo a todos, nos vemos pronto. La pedagogía del alma en modo virtual. Mi Colegio del Alma.